A finales de febrero tuve un problema en el trabajo. No voy a entrar en detalles porque no es el punto y tampoco es algo que me interese ventilarlo aquí. Lo que sí me interesa es lo que pasó después de ese viernes. 3 días sin dormir bien, los nervios completamente revueltos. El sábado fui a una clínica y me recetaron lo que ya me imaginaba: pastillas para el dolor e inyecciones de complejo B, de esas que te tiñen de rojo la orina 1 o 2 días. El cuerpo registrando a su manera lo que la mente estaba procesando. Mientras todo esto pasaba, una idea me seguía como sombra. Se supone que soy un estoico. ¿Por qué me está afectando tanto? Llevo tiempo identificándome con el estoicismo, no como moda, sino como algo que genuinamente me ha servido para lidiar con pérdidas, con el aislamiento, con el rechazo, para prepararme mentalmente a cosas que sé que van a venir porque todo tiene un límite. Pero un evento así me hizo darme cuenta de algo incómodo. Hay una diferencia entre conocer una filosofía y haberla incorporado de verdad. Los estoicos, como Epicteto especialmente, tenían un concepto central. El sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino del juicio que hacemos sobre ellos. Marco Aurelio lo anotaba en sus meditaciones para sí mismo, no para publicarlas, sino como un recordatorio constante de algo que sabía que olvidaba en el calor del momento. Yo también lo olvido cuando el evento llega de frente sin avisar, un viernes por la mañana. Eso no significa que el estoicismo falle, significa que no he tenido suficientes oportunidades extremas para practicarlo de verdad. Y cuando llegó una, respondí como cualquier persona, con el cuerpo tenso y la mente en bucle. La dicotomía del control es la idea más simple y más difícil del estoicismo al mismo tiempo. Se puede decir en una oración: algunas cosas dependen de ti, otras no. Fin. En la práctica, aplicar eso requiere un trabajo constante de separación. ¿Qué parte de esto está en mis manos? ¿Qué parte no lo está? Y lo que no está en mis manos, soltarlo. No ignorarlo, no fingir que no duele, sino reconocer que gasta energía ahí y es un desperdicio. El resultado fue que me movieron de oficina. Eso no estaba en mis manos. Lo que sí estaba fue cómo lo procesé con el tiempo, con quién hablé, cómo me cuidé físicamente esos días y cómo decidí presentarme en el nuevo espacio. En la nueva oficina llevo aproximadamente una semana y parece que hay más libertad para trabajar, más trabajo productivo, más acorde a lo que sé hacer. El ambiente es mejor, al menos de momento. Sé que con el tiempo van a aparecer roces porque ningún lugar es perfecto, pero eso también es estoicismo. No idealizar ni el desastre ni la solución. Hay algo que me quedó dando vuelta mientras pensaba en todo esto. Somos la misma persona, pero nos comportamos diferentes según el contexto. En el trabajo, en la familia, con los amigos, usamos distintas reglas para cada espacio social. ¿Eso es deshonestidad? No del todo, al menos es lo que creo. Hay una diferencia entre adaptarse y traicionarse. Ajustar el tono, el registro, la distancia emocional que usas con distintas personas no es mentir. Es reconocer que los contextos son distintos y que las relaciones funcionan bajo dinámicas diferentes. Pero también es cierto que si fuéramos completamente honestos en todos los contextos todo el tiempo, habría más roces, muchos más. La honestidad pura sin filtros es difícil de sostener socialmente. Tal vez sería mejor a largo plazo, pero sería más duro. No tengo una respuesta para eso, solo sé que vale la pena preguntárselo. Hace un tiempo leí un texto de una escritora y desarrolladora de software llamada Salma Alam Naylor. Lo escribió sobre su esposo, Richard. No voy a reproducirlo entero, pero la historia resumida es esta. Richard era el mejor empleado de su empresa. Ganó el premio al empleado del año en 2023. Se quedaba despierto toda la noche haciendo cambios de infraestructura que ningún usuario iba a notar. Revisaba los mensajes del trabajo durante la cena. Tomaba el doble de trabajo cuando su equipo se redujo a la mitad. Todo para no fallarle a nadie. En agosto de 2024 colapsó, literalmente. Encefalitis, anemia crítica, una infección en el pecho. Su cerebro se inflamó. Dejó de poder escribir en un teclado, empezó a hablar sin sentido. Se dio de alta solo del hospital porque no quería estar fuera del trabajo. Su esposa pensó que lo estaba viendo morir. Estuvo internado 14 días. Y lo que escribió Salma al final es tan simple que duele. El trabajo es un intercambio de tiempo por dinero. La mayor parte del trabajo no tiene sentido. Existe para resolver problemas que el capitalismo mismo creó.
Lo que casi mató a Richard no fue el trabajo en sí, sino que había dedicado tanto espacio mental a él que no le quedó nada para notar que su cuerpo se estaba apagando. Richard era Sísifo, y la piedra era su título de empleado del año. Camus usó a Sísifo, el rey que engañó a los dioses y fue condenado para siempre a empujar una roca montaña arriba, verla caer y empezar de nuevo, como metáfora del trabajo humano. Y en el ensayo escribió algo que creo que Salma hubiera afirmado sin pensarlo. No hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Pero Camus no se queda ahí. Lo interesante no es la subida, es el momento en que Sísifo termina de empujar. La roca ya cayó y él baja caminando de regreso. Ese instante entre el final de un ciclo y el comienzo del siguiente, ese es el momento donde Sísifo reconoce la futilidad de su tarea y la certeza de su destino, y es liberado para darse cuenta de lo absurdo de su situación y llegar a un estado de aceptación. Camus concluye con una frase que suena casi provocadora. Hay que imaginar a Sísifo feliz. Pero Richard no era feliz. Richard ni siquiera sabía que estaba cayendo. Ahí está la diferencia crítica entre el héroe absurdo de Camus y el empleado del año de una agencia digital. Sísifo es consciente de su condición, sabe que la roca va a caer, y aún así empuja con plena conciencia, porque decidió que ese es su acto de rebeldía contra lo absurdo. Es esa conciencia la que para Camus lo salva. Richard no tenía esa conciencia, o si la tenía y la silenció. Sabía que estaba cansado, sabía que le costaba subir escaleras, sabía que su corazón latía demasiado rápido, pero el sistema le había convencido que esas señales del cuerpo eran menos urgentes que las notificaciones del Teams. Camus describía la rutina del trabajo moderno así: levantarse, tomar el tranvía, 4 horas de oficina o fábrica, la comida, el tranvía, 4 horas de trabajo, la cena, el sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, con el mismo ritmo. Esa ruta se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo, pero un día surge el por qué, y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Para Richard ese por qué llegó en urgencias con su esposa pensando que lo perdía. No cuento esto para crear zozobra o asustar. Lo cuento porque resuena con algo que yo también sentí esos 3 días de marzo, con los nervios destrozados y sin poder dormir. No fue un colapso físico grave, gracias a Dios, pero el cuerpo también me estaba diciendo algo, y tardé más de lo que debería en escucharlo. Salma termina su texto con algo que quiero citar aquí porque creo que vale la pena. Ningún trabajo vale morir por él. Y Camus, desde otro ángulo, diría algo parecido. El absurdo no es una invitación a rendirse, sino a vivir con los ojos abiertos, a empujar la roca si querés, pero sabiendo que es una roca, sabiendo que va a caer, y eligiendo aún así en qué montaña querés gastar tu tiempo. Creo que un verdadero estoico no se llamaría estoico. Tal vez ahí comencé a fallar. No quiero abandonar el estoicismo. Me ha funcionado demasiado bien en el pasado para descartarlo por no haberlo aplicado bien esta vez. Si acaso, este evento me dejó más claro que aprender una filosofía no es leerla, es vivirla repetidamente hasta que se vuelva reflejo. Tengo tiempo de no hacer un trabajo que realmente me llene. Estoy esperando que la nueva situación sea eso, pero también trato de no llenarme de expectativas, porque eso también es una trampa. Aunque yo esté satisfecho, debería ser suficiente. A veces el único público que necesitas es vos mismo.